Muy buen día, los saludo en nombre del equipo de lenguaje del Universitario Cari Córdoba y en esta sesión comenzaremos a revisar la clase correspondiente a la semana número 4, que consiste en la habilidad de inferir local y globalmente. Para quienes han preguntado, en el transcurso de la próxima semana subiremos también videos explicativos de las clases anteriores, sobre todo pensando en aquellos alumnos que se integraron posteriormente al preuniversitario. Una acotación: como nuestras clases dependen bastante de lo que es la lectura de textos, nosotros en algún momento de este video les pediremos que pausen su reproducción para que tengan tiempo de revisar los textos y después seguir la explicación, ¿ya? Eso también hace que nuestra clase sea un poco más breve en relación a las otras asignaturas, pero me parece que va a funcionar bastante bien, sobre todo porque nuestra clase necesita harto modelamiento de lectura, ¿ya? Entonces vamos a esta primera clase referida a la inferencia global y local. Vamos a ir a esta parte de la guía y si ustedes se percatan, hay algo bastante interesante en el título de la habilidad porque esta habilidad se denomina inferir local y globalmente. Vamos a partir de la base de que ustedes entienden lo que es una inferencia, que básicamente es extraer información implícita de algo explícito o extraer deducciones de algo literal o textual. ¿Por qué se llama inferir local y globalmente? Lo tenemos justamente en este párrafo, que lo tenemos con negrita, pero de todas formas yo lo voy a destacar. ¿Qué es lo que ocurre? En la antigua PSU y en la actual prueba de competencia lectora, muchas veces nos exige hacer una inferencia de todo el texto, y eso es lo que nosotros consideramos como inferencia global. Pero otras veces nos piden hacer inferencias de un párrafo, de alguna oración, de algún enunciado, y eso es lo que nosotros entendemos como inferencia local. Ahora bien, mucho ojo porque de repente hay alumnos que consideran que la inferencia global es más difícil y lo que nos dice la estadística es que es justamente lo contrario, ¿ya? La inferencia local muchas veces es más complicada porque tenemos menos información desde donde rescatar la deducción o la inferencia, ¿ya? Bien, vamos a esta parte porque vamos a demostrar un poco qué es lo que exige esta nueva prueba de competencias lectoras. En líneas generales, lo que busca es que ustedes como postulantes sepan distinguir inferencias lógicas de inferencias ilógicas o incorrectas, ¿ya? O sea, nuestra alternativa correcta siempre va a ser una inferencia lógica y tenemos que desestimar las otras 4 inferencias que van a ser incorrectas o ilógicas. Vamos a ver los respectivos ejemplos y acá tenemos algo bien interesante. Por ejemplo, en el caso número 1, la información textual que se nos entrega es la siguiente: Juan chocó y el alcotés salió positivo. De lo cual nosotros podríamos extraer 2 deducciones o 2 inferencias: que Juan manejaba porque Juan chocó, y también podemos extraer la información de que Juan había bebido alcohol porque justamente el alcotés salió positivo, ¿ya? Esto es muy interesante, sobre todo la inferencia del alcotés, porque para llegar a esa inferencia ustedes tienen que aplicar conocimiento de mundo. Y si ustedes se percatan, acá ya notamos una diferencia con la primera habilidad, que es comprender, analizar. Esperando que ustedes recuerden el ejemplo que vimos en esa guía de comprender, analizar, que es el ejemplo del tarot, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que el conocimiento mundo debía quedar fuera. Eso es solamente para la habilidad de comprender, analizar. Pues bien, en esta habilidad que es inferencia, el conocimiento mundo es bienvenido, y de hecho hay bastantes inferencias que uno no puede realizar sin algún tipo de lógica o de conocimiento mundo. Entonces, a partir de la información textual, nosotros, que dice Juan chocó y el alcotés salió positivo, nosotros podemos extraer que Juan manejaba y que Juan había bebido alcohol. Ahora, desde el punto de vista de la prueba de competencias lectoras, ¿cuáles serían inferencias incorrectas y lógicas? Por ejemplo, tratar de hipotetizar qué tipo de vehículo manejaba Juan. Nosotros no podemos saber si Juan manejaba una camioneta, una moto, eso no se puede saber. Y tampoco podríamos saber qué tipo de alcohol había bebido Juan, ya, si un destilado, vino, etc. Y justamente son esas inferencias incorrectas o ilógicas las que van a aparecer como distractores en nuestra prueba y las cuales tenemos que evitar a toda costa. Vamos al ejemplo número 2, que también habla bastante de cómo funciona esto en la nueva prueba de competencia lectora. Tenemos este ejemplo en donde
tenemos la siguiente información textual. Daniela llegó desacostumbradamente tarde a su casa. A partir de esta información textual, y como ustedes lo notan en la guía, podemos extraer dos inferencias lógicas. Daniela llegaba generalmente temprano y algo interrumpió el hábito de Daniela, algo interrumpió esa rutina. Esas serían las dos inferencias lógicas o correctas. En contrapartida, inferencia incorrecta sería, por ejemplo, hipotetizar qué le ocurrió a Daniela en el camino. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que Daniela tuvo una reunión urgente, a lo mejor tuvo un accidente, se encontró con algunos amigos, pero desde el punto de vista de la prueba de competencia lectora, esas inferencias serían incorrectas o ilógicas, ¿ya? Entonces, en este ejemplo nos queda claro de que nosotros siempre nos tenemos que quedar con la inferencia lógica, la que se puede hacer, y tenemos que desestimar cualquier inferencia incorrecta o lo que nosotros llamamos sobreinferencia. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la página número 3, en donde tenemos el primer tip de esta guía y que siempre es necesario explicar. Les comento lo que ha ocurrido en los procesos de PSU y lo que podría ocurrir ahora con esta prueba de competencia en lectura, ¿ya? Pasa en muchas ocasiones que los alumnos tienden a desestimar la inferencia o a menospreciarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay alumnos que hacen inferencias y no se dan cuenta de que están realizando una inferencia. Entonces, ¿por qué pusimos este tip? Porque justamente hay un tipo de razonamiento que es el silogismo y que a muchos alumnos les parece algo básico e incluso dicen que no es una inferencia. Ya, eso hay que desestimarlo porque desde el punto de vista de la prueba de competencias lectoras, un silogismo, que es lo que nosotros tenemos aquí en la guía, es una inferencia totalmente válida, por mucho de que a algunos alumnos les parezca sencillo o simple, ¿ya? Fíjense la premisa. La premisa número 1 dice que Sócrates es hombre. La premisa número 2 dice que todos los hombres son mortales. Y si hacemos una especie de operación matemática, llegaremos a la siguiente conclusión. Sócrates es hombre, todos los hombres son mortales. Y como Sócrates es hombre, nosotros podríamos inferir o concluir de que Sócrates es mortal. Y eso desde el punto de vista de la antigua PSU y de la prueba de competencia lectora es una inferencia válida, ¿ya? Entonces, en este primer tip llamamos a no prejuzgar a la inferencia. Muchas veces estas premisas aparecen en las pruebas estandarizadas y son inferencias totalmente válidas. De hecho, en la parte de ejercitación, ustedes también van a encontrar inferencias que se extraen de este mismo modo. Bien, vamos a lo importante, lo que ya hemos venido trabajando en las clases anteriores. ¿Cómo reconocer la inferencia? ¿Cómo yo sé que en la pregunta tengo que inferir y no rescatar información textual o no analizar, sintetizar, que era lo de la semana pasada? ¿Ya? A ver, si nosotros hacemos un recordatorio rápido, vamos a la primera clase de habilidades. Ustedes recordarán que para comprender, analizar, el DEMRE usa fórmulas, ¿no es cierto? Según el texto, de acuerdo con el texto, en el texto se afirma, se señala, verdadero y falso, etcétera, ¿ya? Para caracterizar también, ¿no es cierto? Sabemos que cualquier pregunta que tuviera la palabra caracterizar o característica nos llevaba a esa habilidad. En la guía de la semana pasada, que es la guía de analizar, sintetizar, también vimos fórmulas, ¿no es cierto? ¿Qué relación se establece entre el párrafo X e Y? ¿Qué relación se establece entre el párrafo 1 y los restantes párrafos del texto? Etcétera. Bien, para la habilidad de inferir, nosotros tenemos 4 fórmulas que utiliza el DEMRE. Lógicamente, siempre que la pregunta me aparezca inferir, sé que tengo que ejecutar esta habilidad. Eso no tiene mayor dificultad. Ahora bien, también tenemos otras fórmulas. Por ejemplo, en el fragmento, en el párrafo se deduce, deducción es sinónimo de inferencia y una fórmula que usa el DEMRE. También tenemos la fórmula desprende, el fragmento del texto se desprende, similar a inferencia, pero le quiero poner especial énfasis a esta, ¿ya? En las últimas PSU se utilizó bastante la fórmula del texto o del párrafo se concluye. Y nosotros, realizando ejercitación con los alumnos, nos hemos dado cuenta que a veces la conclusión la confunden con una síntesis, ¿ya? Piensan que concluir es cerrar un texto. Para efectos de la antigua PSU y para efectos de la actual prueba de competencias lectoras, concluir es sinónimo de inferencia, ¿ya? Hago esta acotación porque es una fórmula que utiliza bastante el DEMRE en sus pruebas estandarizadas, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, sabemos que tenemos 4 fórmulas para entender que yo tengo que inferir. Lógicamente, cuando la pregunta aparezca inferir, ¿qué más tenemos? Deducir,
desprender y sobre todo concluir que los invito a aprender esa fórmula porque se utiliza bastante en lo que es las pruebas estandarizadas. Bien, esto es muy importante porque pasamos a nuestra página número 4 y tenemos los tipos de inferencias, que básicamente el DEMRE construye su pregunta en base a 3 tipos de inferencias. Quiero aclarar lo siguiente. Lo que tenemos acá es algo teórico que no va a ser preguntado en la nueva prueba de competencias lectoras y que es justamente clasificar las inferencias. A nadie le van a preguntar clasificar las inferencias. Lo que sí tenemos que tener claro es que estos 3 tipos de inferencia son válidos de aparecer en PSU, no de una forma teórica, sino que de una forma práctica, comprensión de lectura. Vamos a ver las inferencias. Por ejemplo, hay una inferencia que se llama inferencia por oposición y que según la guía nos dice que es pasar de la veracidad a la falsedad o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Revisemos el siguiente ejemplo. Dice, los alumnos de la Universidad de Chile no son mal educados, de lo cual se puede inferir que los alumnos de la Universidad de Chile son educados. Desde el punto de vista del DEMRE y desde el punto de vista de la actual prueba de competencias lectoras, esa es una inferencia totalmente válida. Otro caso, podríamos decir, el alumno es una buena persona, de lo cual puedo inferir que no es una mala persona. Y acá necesito hacer una acotación. Si ustedes recuerdan, en la primera habilidad que vimos, que es comprender, analizar, habíamos señalado de que los sinónimos, las expresiones equivalentes, valen como alternativa correcta. Eso lo deberían tener claro desde la primera clase. Bien, para el DEMRE, los antónimos son mucho más complicados que los sinónimos, así que los antónimos son ya parte de la inferencia por oposición. A lo mejor les parecen casos básicos, pero en la antigua PSU hemos tenido casos más completos. Por ejemplo, más complejos, perdón. Por ejemplo, recuerdo una pregunta en donde justamente en el texto se decía de que había una muchacha que era rebelde, antinorma, antirregla. ¿Ya? La muchacha era rebelde, antinorma, antirregla, de lo cual podíamos inferir que ella no era ni tradicionalista ni conservadora. Entonces ahí justamente está funcionando la oposición. Como ella es rebelde, como ella era antinorma, podíamos inferir de que ella no respetaba las normas, así que no era ni tradicionalista ni conservadora. ¿Ya? Es una inferencia que aparece bastante en lo que es las pruebas estandarizadas. ¿Ya? Pasamos al segundo tipo de inferencia, y vuelvo a recalcar, no es necesario saberse esto teóricamente, sino que entender que los ejemplos pueden ser aplicados a textos en la actual prueba de competencia lectora. Tenemos la inferencia por subalteración, que es similar a la que vimos con el caso de Sócrates en el silogismo. Es pasar de lo universal a lo particular, o de otra forma, lo que vale para un todo, vale para una de sus partes. Fíjense en el siguiente caso. Los países latinoamericanos, tal es el caso de Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil, son alegres, de lo cual se puede inferir que los brasileños son alegres. Desde el punto de vista de la prueba de competencias lectoras, ahí tenemos otra inferencia válida. Vuelvo a repetir, este es el mismo caso que vimos anteriormente con el silogismo de Sócrates. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, y como Sócrates es hombre, podemos inferir de que Sócrates es mortal. ¿Ya? Para quienes hayan ya hecho antiguos ensayos PSU, se darán cuenta que esta también es una inferencia muy frecuente. ¿Ya? Los griegos eran excelentes guerreros, Aquiles es griego, de lo cual puedo inferir que Aquiles era un excelente guerrero. ¿Ya? Hay una diferencia que anda rondando en algunos ensayos y que justamente es por su alteración. Entonces tenemos por oposición, que es pasar de lo verdadero a lo falso, tenemos por su alteración, que es de lo general a lo específico, y finalmente tenemos la inferencia, que es la estrella, era la estrella de la antigua PSU, y suponemos que la prueba de competencias lectoras también va a seguir funcionando, y que es la inferencia lógica. Para la inferencia lógica no tengo mayor explicación que es aplicar nuestro conocimiento mundo. Esta inferencia lógica es la que nosotros vimos con el caso de Juan y el alcotés. ¿Ya? Juan chocó y el alcotés salió positivo y ya habíamos visto que nosotros podíamos inferir de que Juan manejaba porque chocó y que había bebido alcohol porque el alcotés salió positivo. Bueno, esta inferencia lógica funciona de esta forma. No hay mayor explicación, sino que decir que tienen que aplicar su conocimiento mundo, o tal como lo dice el nombre de la inferencia, la lógica, ya su enciclopedia de saberes. En el caso que tenemos acá en la guía, también parece una inferencia bien básica,
pero no lo es tanto porque hay que activar una serie de procesos mentales, pero tenemos lo siguiente. El ejemplo dice, está lloviendo, de lo cual podemos inferir de que algo está mojado o que el suelo está mojado. ¿Mm? Entonces, estas tres inferencias que tenemos en la página 4 de su guía son justamente inferencias o deducciones posibles de ver en la prueba de competencias lectoras, ¿ya? No les van a pedir clasificar las inferencias, eso nunca se ha pedido, no se pidió en la prueba de aptitud académica, no se pidió en la PSU, pero es bueno que ustedes conozcan que estos son los tres ejemplos con los cuales se arma, por así decirlo, una prueba estandarizada y las posibles respuestas. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a ir a la parte práctica y les voy a pedir que en algún momento ustedes pausen esta grabación para que tengan tiempo de leer el texto, para que tengan tiempo de leer las alternativas y después sigan la explicación, ¿ya? Aunque de todas maneras ustedes tienen la explicación práctica en la guía. Entonces, acá tenemos un ejercicio que apareció en una prueba oficial, es un texto narrativo extraído de la Casa de los Espíritus, y juntamente el DEMRE acá nos va a pedir realizar una inferencia, ¿ya? Para optimizar el tiempo de la clase, entonces, les voy a pedir que pausen el video y que solamente presten atención al párrafo 1, porque justamente en el párrafo 1 aparece la alternativa correcta y también podemos descartar los 4 distractores, ¿ya? Entonces les voy a pedir que pausen el video, que lean el texto con calma, ustedes lo tienen en su guía, y posteriormente vamos a dar la explicación. Entendiendo que hemos vuelto de la pausa, vamos a pasar a ver esta pregunta, cuya alternativa correcta, ustedes habrán visto en la página siguiente, la página 6, es la alternativa B, ¿ya? Esto es una inferencia estándar que aparecía en la antigua PSU y que lógicamente va a seguir apareciendo en la prueba de competencias lectoras. Voy a descartar primero los distractores, los que me parecen más débiles, y posteriormente voy a proceder a explicar la opción correcta, que ya sabemos que es la opción barco, B, y voy a también explicar el distractor dado, D, que me parece que es el distractor que más compite con la alternativa correcta. Ahora, bien, es muy natural de que algunas hayan marcado la alternativa dado, y eso se va a empezar a dar mucho a partir de esta clase y de las siguientes, porque de a poco nos vamos acercando a las habilidades más avanzadas en la PSU, perdón, en la prueba de competencia lectora. Entonces, como nos vamos acercando a las habilidades más avanzadas, justamente los distractores empiezan a competir más, ¿ya? O sea, claramente está la alternativa correcta y junto con eso tenemos lo que es el distractor más fuerte. Bien, si ustedes leyeron el primer párrafo, se darán cuenta que la alternativa A es un distractor porque no podemos inferir de que Férula tuvo un cambio en su comportamiento. No hay ninguna pista textual que nos permita hacer esa inferencia. Lo que sabemos es que ella volvió muy pálida, mucho más envejecida, pero a partir de eso, a partir de un cambio físico, nosotros no podríamos deducir de que hubo un cambio en su comportamiento, digamos, su forma de ser. Vamos con la alternativa C, que tiene algo muy interesante, ¿ya? La alternativa C nos dice estaba muy enferma. Si bien el párrafo 1 nos indica de que Férula estaba pálida y había vuelto más envejecida, eso no es un sinónimo de enfermedad, sino que se puede atribuir a otros factores. Ahora, ¿qué es lo interesante? Yo me he encontrado con esto en las clases y de repente los alumnos siguen discutiendo esta alternativa. Ya me dicen, pero profesor, el tema de la palidez, el tema de la vejez, igual podría ser un sinónimo de enfermedad y por ende podríamos realizar la inferencia, ¿ya? Yo les diría que en esta pregunta que armó el DEMRE para una PSU antigua, está muy bien pensado el distractor porque si bien ustedes podrían darle muchas vueltas y podrían llegar a inferir de que ella está enferma, lo que no puedo inferir es que ella estaba, y por eso está marca acá, muy enferma. De hecho, muy enferma es un aumentativo, ya veremos eso como un tip, en donde me hace pensar de que Férula estaba extremadamente enferma, casi hasta la agonía, lo cual no se puede inferir de este segmento. Vamos con la alternativa E, que es otro distractor que nosotros podemos descartar y que está emparentado con la alternativa dado, que dice que Férula fue celebrada por la familia. Acá no vemos ninguna celebración cuando ella llega, sino que más bien vemos sorpresa, pero no una celebración, entendiendo que una celebración está en un contexto de fiesta.
Entonces, justamente lo que provoca es lo contrario, no fue celebrada por la familia, sino que justamente provoca en la familia cierta sorpresa, sobre todo cuando ella llega. Vamos con la alternativa correcta, que es la alternativa barco. Un día se fue sin decir cuándo volvería, y que es una inferencia bastante particular porque es una inferencia que se puede hacer por lógica, por conocimiento mundo, y también hay algunos alumnos que llegan a esta inferencia por oposición. Recuerden que la inferencia por oposición era básicamente, este alumno es una buena persona, de lo cual puedo inferir que no es una mala persona. O también la podemos hacer por lógica. ¿De dónde sale la marca textual, según la explicación del DEMRE, para llegar a la alternativa B? Justamente lo que tengo destacado en la guía, ¿ya? Férula, ¿ya? Sin que nadie presagiara su llegada, apareció en la casa. Y acá tenemos algo bien importante y es dominar el vocabulario y dominar la palabra presagiar. Otro año me he encontrado con alumnos, y es muy común, no lo tomen a mal, que no saben lo que es la palabra presagiar, ¿ya? Como un pronóstico, como augurar, como anticipar. Pero es natural que aparezcan palabras un poco más complejas porque tienen que entender de que estamos hablando de una habilidad intermedia. Y como les contaba, de a poco nos vamos acercando a las habilidades más complejas de PCU, que son las habilidades avanzadas. Entonces, acá en el texto nos dicen que nadie pudo presagiar la llegada de Férula. Y ahora la pregunta que me debería hacer a nivel mental es, ¿por qué nadie pudo presagiar, anticipar, vaticinar, augurar la llegada de Férula? Y eso por lógica o por oposición, como ustedes quieran, nos lleva a suponer de que Férula se fue sin avisar. Por ejemplo, yo puedo acá sacarme los audífonos, pararme y ustedes quedarían desconcertados, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo llegué y me fui. Y como llegué y me fui sin avisar, ustedes no podrían saber o presagiar cuándo voy a volver, porque me fui sin avisar. Entonces funciona de cierta forma con la lógica o proposición. Vuelvo a repetir, si yo dejo esta grabación, me paro y me voy, ustedes no van a poder presagiar cuándo llegaría o cuándo voy a volver. ¿Y por qué? Porque justamente me fui sin avisar. Entonces, este juego que tenemos y que está lógicamente mejor explicado en el análisis de la pregunta que nos entrega el DEMRE, nos lleva a suponer entonces que estamos frente a una inferencia lógica y por ende válida. ¿Ya? Les voy a comentar el distractor D, porque generalmente aparece mucho dentro de las alternativas y les voy a comentar algo, ¿ya? No entra en mayor discusión porque muchas veces hay alumnos que piensan que esta primera parte de la inferencia está bien y les voy a, lo voy a conceder porque me parece que no había sido invitada no necesariamente implica que tenga una invitación a la fiesta, sino que a lo mejor yo puedo ir a otra sala de clase y puedo llegar sin invitación. ¿Ya? Entonces, me parece que no había sido invitada es una inferencia relativamente válida. El problema es lo que tenemos después de la coma, porque sabía que ese día habría una fiesta. Acá hay dos factores, dos elementos de la alternativa que nos permiten descartar la inferencia. Primero, había una fiesta. Esta es una cosa muy polémica, que generalmente los alumnos lo discuten bastante, pero el DEMRE nos ayuda a desestimar esto. Sabemos en el texto que Esteban estaba trinchando el asado, ¿ya? Ahora, asumir a partir de el asado de que estaba en una situación de fiesta, la verdad es que desde el punto de vista del DEMRE no sería una inferencia válida. Ya, para quienes han estado en una fiesta sabrán que además faltan más elementos para hablar justamente de que estamos en una fiesta y no solamente trinchar el asado significaría eso. Pero además hay una pista que ya ayuda a desestimar la alternativa D y es justamente que Férula sabía que ese día habría una fiesta. O sea que Férula decidió volver ese día porque sabía que había una celebración. Eso no lo podemos extraer de ninguna parte del texto, así que entraría en el plano de la inferencia incorrecta y lógica y para nosotros sería un distractor. De todas formas, si esta explicación no quedó del todo clara, le invito a ver el análisis de la pregunta, en donde tenemos justamente el análisis que nos suministra el DEMRE y que justamente nos va a ayudar a descartar los distractores y también nos va a ayudar a entender la alternativa correcta, que en este caso era barco. ¿Ya? Antes de pasar a los tres tips, ¿ya? Para ir terminando la clase, les comento que lo que acabamos de ver es el nivel de la pregunta. ¿Ya? La inferencia
es una habilidad que justamente se mueve en las competencias intermedias. No es una pregunta fácil, bajo ninguna circunstancia, pero tampoco es de las más complejas. Y por eso los invitaba desde el comienzo de la clase grabada a mirar la inferencia como algo que va a jugar mucho con mi lógica, mucho con mi conocimiento mundo, y una vez se puede encontrar con inferencias más complejas, pero también se puede encontrar con inferencias un poco más básicas, y eso hace que la habilidad entre en el plano del intermedio, ¿ya? Ni muy fácil, ni muy difícil, sino que intermedio. Ujú. Bien, vamos a pasar a revisar estos tres tips y daríamos fin a la clase, considerando que ustedes también van a tener que tener tiempo para leer. Y estos tres tips, debajo de lo que es la alternativa, tienen la solución. Nosotros tratamos de hacer la guía lo más amigable posible, sobre todo en este periodo de contingencia. Y también voy a esperar que ustedes pausen el video, tengan el tiempo para leer el fragmento y también entiendan la razón de estos tips, ¿ya? Vamos con el primer tip, que justamente nos invita a no dudar en aplicar nuestro conocimiento de mundo o nuestra información ajena al texto, que comúnmente se conoce como enciclopedia de saberes. ¿Qué quiere decir esto? Que acá los estamos invitando a usar la lógica, a usar el conocimiento mundo, porque en la antigua PSU y en la actual prueba de competencias lectoras existen un par de diferencias en donde ustedes no van a poder llegar al resultado si no aplican su conocimiento, y eso siempre es muy valioso. Entonces, lo mismo, les invito a pausar este video, a leer con calma el texto número 2 y a la vuelta nosotros vamos a ver la alternativa correcta y vamos a saber cómo funciona el conocimiento mundo. Bien, entendiendo que nuevamente pausaron el video, tenemos justamente una pregunta de inferencia porque además el DEMRE usó la fórmula desprende. Siempre importante recordar la fórmula. Se infiere, se desprende, se concluye y se deduce, ¿ya? Ahora, hay algo bien interesante en esta pregunta que apareció en una PSU oficial y es justamente que estamos en presencia de una inferencia local. ¿Y por qué? Espero que hayan notado de que la inferencia hay que hacerla única y exclusivamente del párrafo 2. Ahora bien, hay alumnos que de repente me consultan si es necesario leer el párrafo 1, yo les diría que sí. Siempre es necesario abarcar todo el texto. Sin embargo, al momento de responder esta pregunta, solamente nos vamos a focalizar en el párrafo 2, ¿ya? Es importante tener en cuenta el contexto general del fragmento del texto que estoy leyendo, pero al momento de leer esta pregunta vamos a tratar de sustraernos del resto del texto y nos vamos a centrar en el párrafo 2. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta pregunta? Es que funciona mucho con el conocimiento mundo, con la lógica y operaría de la siguiente forma. Si ustedes revisaron abajo, ¿no es cierto? Acá en la parte de la solución, la alternativa correcta es la E, porque justamente se alude a que los sacerdotes ejercían el matrimonio. ¿Y cómo? La pista textual la tenemos acá, ¿no es cierto? En la construcción de, en esta construcción, ¿no es cierto? Justamente fue encontrada una representación del religioso junto a su esposa. Y como el religioso tenía esposa, podemos inferir que ellos practicaban el matrimonio o se casaban. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera funciona la lógica. ¿Qué quiero rescatar de este tip? Los distractores, ¿ya? Porque hay una cosa bien interesante con esta pregunta, y es que los distractores todos salen del párrafo 1, no del párrafo 2. Entonces eso me ayudaría a descartarlo. Pero además necesito aclarar lo siguiente. Todos los distractores están malos, ¿ya? Tienen alguna sobreinferencia. Porque hay una pregunta que me hacen siempre en este texto, y es si el DEMRE es capaz de poner alguna inferencia que esté correcta, pero que esté en el párrafo 1. ¿Ya? Acuérdense que esto sería el párrafo 2, y la respuesta es no. ¿Ya? O sea, estos cuatro distractores están en el párrafo 1, ¿ya? Lo cual ya estaría malo, pero además los cuatro distractores son errados o incorrectos. O sea, el DEMRE jamás les va a echar a competir dos inferencias correctas, pero una estaba correcta porque está en el párrafo 2 y la otra está incorrecta porque está en el párrafo 1. No, lo que quiero que entiendan es que estos distractores aparecen en el párrafo 1, pero además son errados, ¿ya? Vamos a descartarlos rápidamente. Por ejemplo, la alternativa A dice que los sacerdotes formaron parte de los trabajadores que construyeron las pirámides. La verdad es que, según el fragmento,
ellos más bien supervisaban, eran sacerdotes que estaban encargados de inspeccionar o supervisar esto, pero no podemos inferir que ellos trabajaron directamente en la construcción de las pirámides. La B es muy interesante porque la lógica también me ayuda a descartarla. Hay dos cosas bien importantes en la alternativa barco y que me lleva a descartar ese distractor. Primero, eran personas castas. Entenderemos que por lógica o por conocimiento mundo, si los sacerdotes practicaban el matrimonio o tenían esposa, no eran personas castas. Y además hay otra marca textual bien importante que contiene la alternativa barco y que es esto: eran personas castas destinadas exclusivamente a purificar los espacios reales. No sabemos si se dedicaban exclusivamente a eso porque el texto no nos suministra la información. ¿Ya? La C también es una alternativa bien interesante porque dice que los sacerdotes no formaban parte de la clase aristocrática. Sin embargo, si nosotros recurrimos a la información del primer párrafo, nos dice que justamente, acá está la marca, nos dice que justamente los sacerdotes pertenecían a la clase alta de la época, por lo cual la inferencia correcta sería que los sacerdotes sí pertenecían a la clase aristocrática o a la clase alta. ¿Ya? El mismo argumento que di para descartar la alternativa A nos podría también servir para descartar la alternativa E, ¿ya? Porque no podemos saber si ellos supervisaban la construcción de Kefra. ¿Ya? Eran más bien encargados de la purificación. Bien, eso en cuanto al primero de los tres tips que tenemos al final de esta guía. Vamos al segundo tip, también esperando que logren pausar el video y contesten con toda calma y tengan acceso al texto. Entre los distractores, en la antigua PSU y en la actual prueba de competencia lectora, es muy frecuente encontrarse con distractores que tienen alguna expresión aumentativa, totalmente, generalmente, mucho, muy. Tienen que tener cuidado porque de repente esos aumentativos son utilizados para generar distractores. Esto no es una regla general, pero lo que nos ha dicho la experiencia, la estadística, es que muchas veces el DEMRE en las alternativas incorrectas, ojo, digo muchas veces, no siempre, en las alternativas incorrectas, la alternativa, la inferencia ilógica o los distractores tienden a utilizar aumentativo. De hecho, ya vimos dos. Voy a retroceder un poco. En el caso de la pregunta de los sacerdotes que acabamos de revisar, en la alternativa B teníamos exclusivamente. Y si ustedes recuerdan, en el caso de Férula, que lo tengo más acá adelante, nos decían que Férula estaba muy enferma y ese muy ya nos ayudaba a descartar la opción. Bueno, lo mismo, entonces vamos a pausar este video y después vamos a comentar lo que ocurre con esta inferencia del texto 3. Les voy a dar un detalle o una ayuda. Recuerden leer siempre muy bien lo que es la pregunta, porque muchas veces nos da detalles. En el caso del sacerdote que leímos anteriormente, nos mandaba el párrafo 2, y acá esta pregunta nos invita a poner un poco en la piel de la protagonista. ¿Ya? Nos dice que la inferencia la tenemos que hacer desde el punto de vista de la protagonista y qué es lo que siente ella hacia Daniel. Lo mismo, entonces pausamos el video y al regreso comentamos esta pregunta. Bien, volviendo entonces de la pausa, nos encontramos que aquí la alternativa correcta es alternativa D. ¿Ya? Ojo porque esta inferencia, si ustedes se dan cuenta, sale de un texto narrativo y por lo general cuesta más inferir desde un texto literario que desde un texto no literario, un texto positivo argumentativo. Entonces lo que tenemos acá es fundamentalmente una inferencia en donde hay algunos distractores que están con expresiones aumentativas. Me parece que aquí un distractor que cuesta votar, considerando que la alternativa correcta es dado D, es la A, con ideas claras. ¿Ya? La verdad es que el fragmento, eh, bajo ninguna circunstancia nos permite entender que Daniel tiene las ideas claras o sabe lo que hará con claridad. Ahora bien, yo el distractor A lo dejaría pendiente porque nosotros con el paso de las clases tenemos que llegar a una habilidad superior, avanzada, que se llama evaluar. Y cuando nosotros veamos evaluar, vamos a entender de que el contenido de este fragmento, lo vamos a volver a ver, es inconsistente con la alternativa A.
me parece que la protagonista en este caso tiene una actitud más bien pesimista, no de admiración hacia Daniel, sino que más bien de pesimismo, y eso entraría en contradicción con la alternativa A, que me parece que es el distractor más difícil de votar por el momento, porque no hemos visto todas las habilidades. Vamos con la alternativa B, apasionado. La verdad es que no hay ninguna marca textual que nos permita entender de que Daniel es apasionado, sino que justamente lo contrario, ¿ya? La protagonista lo ve como un hombre aburrido, o más bien aburrido, ya que siente que dentro de un año, dentro de mucho tiempo, hará lo mismo hasta que la vejez le arrebate todo el derecho a amar y hasta que la cara se aje, ¿ya? Es decir, hay una visión mucho más pesimista y ella percibe a este hombre, Daniel, no como un hombre apasionado, sino que justamente lo contrario, como un hombre más bien aburrido. Bien. Conversador. ¿Ya? Ojo, leer conversador y no conservador, porque hay muchos alumnos que de repente leen la alternativa rápido y leen que es muy conservador, no. Muy conversador. De hecho, el texto justamente nos da a entender lo contrario, ¿ya? Nos dice que con Daniel muy pronto se agota el tema de conversación, la marca que tenemos ahí, por lo cual sería contrario a lo que nos plantea la alternativa. Me he encontrado de repente con algunos alumnos que justamente hacen el razonamiento rápido y dicen, claro, pero a lo mejor es muy conservador y se le acaba, muy conversador y se le acaba el tema rápido. Justamente por eso entonces la alternativa correcta tiene este muy, la alternativa incorrecta, perdón, tiene este muy y que ya nos lleva a descartar el distractor. ¿Ya? Ser conversador es una cosa, ser muy conversador es otra, y acá el texto justamente nos indica de que a él se le agotan rápidamente los temas. Y también tenemos la alternativa E, que es bien llamativa, porque dice extremadamente trabajador. Hay muchos alumnos que llegan a esta inferencia por esta marca textual, ¿ya? Donde dice, Daniel nos hablará de los trabajos en la hacienda. Un detalle es que Daniel hable de los trabajos en la hacienda, pero otro es que él los realice. Por ejemplo, yo les podría hablar de todos los trabajos que se han hecho en el PREU. Sin embargo, no quiere decir que yo hice esos trabajos o que yo soy muy trabajador, sino estoy hablando de los trabajos que se hicieron, bueno, Daniel en el caso de la Hacienda o yo en el PREU. Sin embargo, si aún persisten las dudas, recuerden el sentido de este tipo. Porque acá no dice que Daniel era trabajador, sino que dice que es extremadamente trabajador, casi hasta el cansancio, casi hasta el agobio, el agotamiento, lo cual no se podría inferir, ¿ya? Entonces tenemos un segundo tip que nos lleva justamente a tener ojo, prestar atención a las expresiones aumentativas. Extremadamente, excesivamente, mucho, muy, son expresiones que por lo general, sirven para establecer algún tipo de distractor. Bien, vamos al último tip, que nosotros acá en la guía lo destacamos como el tip más importante y la verdad es que esto me voy a dar el tiempo de leerlo porque es un tip que nos va a ayudar mucho y nos va a clarificar muchas dudas. Fíjense lo siguiente, este es el tip más importante de la clase. Tal como aparece en las páginas 2 y 3 y tal como traté de cuidarlo en esta clase grabada, siempre hablé de inferencias lógicas e inferencias ilógicas. O sea, hay una inferencia correcta y 4 inferencias incorrectas. ¿Ya? Fíjense lo que dice la guía. Véase que siempre, voy a partir leyendo desde acá, véase que siempre hablamos de inferencia, ya que este ejercicio nunca mezcla inferencias con opciones textuales. De esta manera, siempre debes recordar el siguiente postulado. En el caso de las preguntas de inferencia, debes asumir que las 5 opciones, las 5, son deducción o inferencia, 4 de las cuales son erradas y una es verdadera. Esto quiere decir que la PSU o la prueba de competencia lectora no te hace discriminar entre alternativas textuales y alternativas de inferencia. Explico el siguiente punto que me parece que en algunas partes no se enseña del todo bien. Cuando se hace una pregunta de inferencia, las 5 alternativas tienen que ser inferencias, las 5. Una correcta y 4 incorrectas. Lo que nunca ha hecho el DEMRE, y ustedes pueden revisar todos los ensayos PSU que se han hecho desde el 2013 a la fecha, es mezclar inferencias con opciones textuales. Yo sé que en muchas partes, y en algunos textos de estudios dicen, mira, lo que pasa es que acá hay una inferencia correcta y acá hay una textual correcta y tú tienes que quedarte con la inferencia. Quiero dejar en claro que eso no lo hace el DEMRE. Y se los digo porque de repente hay inferencias que parecen textuales, que parecen básicas y que muchos alumnos descartan.
ah, no, a mí en el colegio me enseñaron de que esto está textual, así que hay que descartarlo. Quiero dar la seguridad, la garantía de que esto no ocurre en la prueba de competencias lectoras porque no ocurría en la PSU, ¿ya? Es decir, por muy textual que a ustedes les parezca, si ustedes tienen la certeza que es la alternativa correcta, márquenlo porque el DEMRE no mezcla inferencias con opciones textuales. O sea, vuelvo a repetir el principio, son 5 inferencias, partimos de la base de que todas son inferencias, una correcta, por muy textual que les parezca, por muy básicas, porque recuerden que la PSU se hace para alumnos de todo el país y tal como lo vimos anteriormente, de repente hay inferencias un poquito más complicadas y otras inferencias que son más básicas, y las otras 4 inferencias tendrían que ser ilógicas o incorrectas. ¿Cómo nosotros podemos demostrar esto? Y vamos terminando con esta clase, es justamente con este ejercicio que apareció hace un tiempo atrás, me parece que apareció en la PSU del año 2010, y que trajo bastantes complicaciones a algunos alumnos por no saber distinguir entre inferencias lógicas o inferencias ilógicas, o justamente por creer que la alternativa correcta está bastante textual, lo cual no es así. Entonces lo mismo que hemos hecho en el resto del video, les voy a pedir que pausen, en este caso la grabación, que lean el texto 4 y después discutimos la alternativa correcta. Ya. Entonces en el texto 4, ustedes habrán visto la solución que está abajo, que la alternativa correcta es parco, ritualistas y obsesivos. Y hay algunos alumnos que han dicho, pero profesora, me parece que eso está muy textual, muy literal, me parece que no estoy haciendo inferencia. Y acá viene el sentido de este tipo. Ya sabemos que el DEMRE no mezcla textuales con inferencias, sino que todas estas opciones que están acá son inferencias. Puede que esta inferencia algunos la encuentren básica, otros que la encuentren más compleja, pero valen todas como inferencias. Entonces, ¿de dónde sacamos la alternativa barco? ¿Ya? Primero la sacamos de acá. Fíjense que nos dicen que los etruscos tenían ritos necrolátricos, ritos a las sepulturas. Fíjense que además tenían tumbas, celebraban fiestas, de lo cual yo podría inferir que ellos eran ritualistas porque justamente ejecutaban diferentes ritos, ¿ya? Construían tumbas, celebraban fiestas y además tenían ritos necrolátricos. Es casi como una inferencia por generalización, ¿ya? Ellos tenían muchos ritos necrolátricos, tenían muchas fiestas, celebraban la construcción de tumbas, de lo cual podemos inferir que ellos hacían muchos ritos, por ende son ritualistas. A no mirar en menos entonces esa inferencia. Y además podemos señalar de que ellos eran obsesivos justamente porque tenemos que les obsesionaba la muerte. Eso a algunos les parece muy textual, pero ya sabemos que acá estamos en el plano de la inferencia, pero yo además puedo sumarle más elementos a la inferencia. Si bien acá dicen que la muerte le obsesionaba, nosotros también podemos entender que los em, etruscos, al tener tantas fiestas, al tener estas tumbas suntuosas, al tener ritos necroláticos, también estaban muy obsesionados con la idea de la muerte. Entonces, hay una serie de elementos que se suman y que nos dan a entender de que los etruscos no solamente eran ritualistas, sino que eran obsesivos, ¿ya? Y de hecho, esta es la alternativa correcta esta fue la alternativa correcta a la PSU del año 2010. Esto no es ningún invento personal o del equipo de lenguaje del PREU, sino que es la realidad, ¿ya? De repente hay inferencias básicas, de repente hay inferencias más complejas, pero nosotros no vamos a descartar esta alternativa porque nos parece textual, porque no lo es. ¿Ya? Hay un proceso mental que a lo mejor ustedes no logran visualizar y que justamente nos lleva a esta alternativa. ¿Ya? Vamos con los distractores, muy rápido. La alternativa A, si ustedes se dan cuenta, se usan palabras más complejas, pero esto apareció en la PSU. Frívolos, eso ya es más bien un juicio personal, un juicio que un alumno o una alumna podría hacer, porque frívolo es sinónimo de extravagante, eh, de extraño para algunos, y justamente el texto nos permite indicar que ellos eran como extravagantes. ¿Ya? Hedonistas y soñadores, hedonistas, palabra compleja, hedonistas que buscan o que gozan del placer, eso no está en ninguna parte. Y si ustedes no conocían la palabra hedonistas, la podrían descartar por la palabra soñadores, porque tampoco el fragmento nos permite inferir de que ellos eran soñadores. ¿Ya? Alternativa de pacientes, me parece que pacientes va justamente en contra del sentido fragmento, porque ellos eran muy obsesivos. Y al ser obsesivo, extraño ser paciente. Y misteriosos entra en el mismo
plano de frívolos. Quizás a mí me parecen frívolos, extraños, o a mí me parecen misteriosos, pero la verdad es que el texto no nos permite hacer esa inferencia. Y acá viene el sentido también del tip, tratar de dejar de lado estas apreciaciones personales. Me parece que el distractor más difícil de descartar y el distractor que compite, en este caso con la alternativa correcta, es la alternativa E. ¿Ya? Religiosos. Eh, Viendo los comentarios que hizo el Demre con respecto a la alternativa E, les diría que religiosos se descarta. Yo sé que hay algunos que pueden pensar que son religiosos por el concepto del más allá, pero lo que da el texto, lo que da a entender el texto es que ellos se están acercando a esta concepción. ¿Ya? Ahora bien, según la explicación oficial que entregó el DEMRE en esta PSU, no alcanzan a ser religiosos porque todavía les faltan otros conceptos, como por ejemplo el concepto de una divinidad. ¿Mm? Si no queda clara esa explicación, precavidos es justamente la palabra que nos llevaría a descartar la alternativa E. ¿Por qué? Porque una cosa es que los etruscos se preocuparan por el futuro inmediato, pero que precavidos tiene otra connotación, y sobre todo si lo aplicamos en el texto. Una persona precavida es una persona cautelosa que a lo mejor yo voy a salir de mi casa y voy a proteger mi billetera porque me pueden asaltar. Esa es más bien la connotación de precavido, una persona que actúa con cautela, con cuidado frente a una posible situación adversa. Acá, lógicamente, los etruscos no actúan con cautela, no actúan con precaución, sino que solamente les preocupaba el futuro inmediato. ¿Mm? Bueno, esos son los aspectos que nosotros queríamos rescatar de la guía de inferencia. Todo esto que les dije en esta grabación también va explicado en la guía y los invitamos entonces a ver los ejercicios. Tenemos bastantes ejercicios tipos, son 40, y a partir ya de esta semana, nosotros, los profesores, nos empezaremos a reunir con nuestros grupos en el horario asignado a través de la aplicación GoToMeeting. Em, esta semana nos vamos a abocar a responder dudas de la guía anterior, la guía de analizar y sintetizar, y también pueden hacer dudas de los tips o de los fragmentos que acabamos de revisar de la guía de inferencia. ¿Ya? Lo invitamos entonces a estar muy atentos a sus grupos de WhatsApp, a la información que se va a entregar y justamente lo esperamos para la resolución de dudas. ¿Mm? Muchas gracias por su tiempo y su atención.